Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una sesión más de este bloque de semiótica, donde repasaremos algunos conceptos muy breves en relación a lo que es la imagen visual, sus características y entre otros puntos más. ¿Qué es la imagen visual? La imagen visual es aquella que percibimos a través de la vía representada en un soporte, materia o medio. Imagen visual es una fotografía, una escultura, una pintura, en una ilustración, un grabado o la propia interfaz de la pantalla del ordenador. La imagen nunca se presenta, sino que siempre se representa, porque se visualiza en una dimensión matérica o medieval. Esto significa que el referente adquiere un significado concreto, nuevo, sintético o enfático, cuando se muestra en una imagen que completa todo su sentido al ser interpretada por el receptor. Como vemos en el siguiente mapa, para comunicarse el emisor crea una imagen que sustituye a la realidad, transformándola con el fin de darle un significado concreto y aportando su conocimiento personal. El espectador a su vez asocia lo que sabe a la imagen recibida, por lo que la imagen no es la realidad, sino la apariencia de una realidad representada en un soporte físico, donde se mezclan las experiencias comunes de varias personas. Así, dependiendo de los intereses del emisor, este utilizará imágenes con 10 grados de semejanza con la realidad. Por ejemplo, la fotografía o los informativos de televisión tienen un alto parecido a la realidad. Se trata de un nivel de iconicidad alto. Cuando el emisor no desea que se produzca semejanza entre el objeto representado, la realidad utilizará una imagen con un grado de iconicidad muy bajo para evitar así fundir a la realidad. Esto ocurre en el cómic, donde la representación permite reconocer la realidad pero no es idéntica a ella. Continuando con el tema, como dice Vilches, la imagen es una forma vacía y necesita de la competencia interpretativa de un observador que la llene de contenidos para poder transmitir una información. Una imagen es una proposición de la que el receptor desgrana los contenidos y el significado para que se produzca el fenómeno de la comunicación en tiempo y espacio. Lo inmaterial e inmaterial se unifican en la imagen, que siempre necesita de un contexto y un tiempo concretos para interpretarse en su más precisa exactitud. Por tanto, el sentido que puede tener una imagen no es hermético, sino que depende de la interacción de diversos factores. Regis Debray, en Vida y muerte de la imagen, comenta que interiorizamos las imágenes, cosas, y exteriorizamos las imágenes mentales, de manera que imaginería e imaginario se inducen una a otra. La clasificación de las imágenes ha sido y es un camino elegido por varios autores para intentar, en definitiva, aproximarse a una definición del concepto de imagen. Podemos detenernos en las argumentaciones de algunos de ellos. Por ejemplo, Abraham Mols establece 4 características en la imagen. Una, el grado de figuración, que es la representación de objetos o seres conocidos. El grado de iconicidad, que es la abstracción respecto al elemento representado. El grado de complejidad, que son los diversos elementos plásticos. Y el grado de normalización, que tiene relación con la difusión o copiado. Para Mols, a través de los mensajes visuales se representa un fragmento del mundo, ya sea este real o imaginario, donde el proceso de comunicación visual se establece en un intercambio de signos entre el emisor y el receptor, ya sea en un marco puramente convencional o bien en la exploración de un mundo imaginario, en el que se establecen y esquematizan diferentes niveles de abstracción. Esto se los conoce como escalas de iconicidad. Martin Joly señala que son 3 los factores que entran en la transmisión de información a través de las imágenes. Los signos plásticos, que son colores, formas, texturas y espacio. Los icónicos, que son figuras y motivos, y los lingüísticos. Joly parte del concepto de analogía y señala que una imagen es algo que se asemeja a otra cosa. Así, en el estudio de la imagen fotográfica, establece 2 niveles diferenciados: la observación y la interpretación, y cree que en la lectura de una imagen existe una interacción entre esta y el lector, en el que se provoca una serie de expectativas como son la memorización y la anticipación. Para Adonis existen 3 niveles de expresión visual:
La primera es la representación, que significa particularidad. La segunda es la abstracción, que significa universalidad. La tercera es el simbolismo, que es convencional. Estos tres niveles de información están interconectados. El contenido y la forma de una imagen son indisolubles. El mensaje tiene como finalidad decir, expresar, explicar, dirigir y aceptar. Para que este mensaje sea significativo, se hace necesaria una optimización de las expresiones formales. Para Rudolph, lo más interesante de su aportación teórica es su formulación del pensamiento visual. Las imágenes que la memoria tienen almacenadas sirven para identificar, interpretar y contribuir a la percepción de nuevas imágenes. Jacques Aumort, el modo epistémico es donde la imagen aporta información y conocimiento sobre el mundo, y el modo estético, en el que la imagen complace al espectador y le proporciona sensaciones específicas. Mitchell piensa que las imágenes tienen vidas generadas por quienes la crearon. Signo visual, la imagen. Los seres humanos necesitan comunicarse, y no solo a través de palabras. Las imágenes también se utilizan para comunicar ideas, sentimientos, etc. Además, la comunicación visual es el proceso mediante el cual también se transmiten las ideas. Por tanto, podemos decir que las imágenes forman parte de un lenguaje visual. Como tal, tienen signos, reglas y características específicas. La introducción de la imagen en la vida social, mediante la fotografía, el cine y la televisión, ha cambiado completamente nuestra mirada sobre las funciones sociales. Las imágenes, fuerzas psíquicas primarias, son más fuertes que las ideas, más fuertes que las experiencias reales. Desde el principio, la imagen fue a la vez medio de expresión y también de adivinación e iniciación. El lenguaje visual utiliza un código de signos propios. Estas imágenes están formadas por unos elementos básicos que se relacionan entre sí mediante un código específico, dándoles diferentes significados. El significante, apariencia externa de la imagen, y el significado, concepto o idea al que remite esa imagen. Logotipos y símbolos. Los signos visuales se representan ideas, sentimientos, se denominan símbolos propios de cada cultura, por lo que a veces una misma imagen significa cosas diferentes. Como ejemplo, el símbolo de la paz es la paloma. Uso y finalidades de la imagen. La principal función de las imágenes es comunicar, transmitir un mensaje. Dependiendo de su finalidad, podemos clasificarlas en informativas, persuasivas, expresivas y estéticas. Las informativas son un mapa o un gráfico que puede aportar datos significativos a través de la imagen, si es claro, directo y objetivo. Persuasiva, pretende conversar de algo, por ejemplo, de consumir un producto, con imágenes muy llamativas y expresivas. Expresiva, actúa en nuestros sentimientos porque nos muestran situaciones que nos emocionan. Estética, el concepto de belleza y armonía se da en imágenes que se construyen con elementos artísticos para ser apreciados. Bien, respecto a los diferentes lenguajes visuales, nos dice que en primera instancia, el lenguaje visual es, como ya hemos visto, un lenguaje que comunica ideas a través de signos o imágenes. Sin embargo, dentro de este lenguaje, pues existen otras características. Los lenguajes de las artes plásticas. Tenemos lo que es el dibujo. El dibujo es un medio expresivo asociado al arte y al uso de la línea. El útil más usado es el lápiz carboncillo y soporte de papel. Pintura. La pintura viene siendo un medio expresivo asociado al arte y al uso de la mancha. Los colores se aplican sobre el lienzo mediante pincel. La técnica puede ser óleo, acrílico o acuarela. En lo que viene siendo el grabado, nos dice que es un medio expresivo asociado al arte y hace posible que la imagen pues se reproduzca más de una vez. La escultura, en parte, viene siendo el arte de tallar, modelar o esculpir materiales, forma de expresión volumétrica que usa el espacio como lugar de expresión.
Tenemos dos relaciones conceptuales, que es la comunicación en la semiótica y la semiótica en los estudios de la comunicación. En el intento por identificar los problemas a nivel conceptual en relación a la semiótica y los estudios de la comunicación, lo primero que se hizo fue recuperar y reconstruir la historia de la semiótica en su vida académica, para que esto fuera importante y así podamos identificar los textos, los autores básicos, los conceptos, entre otros juicios fundamentales de la misma. Posteriormente se vinculó su espacio con el pensamiento de la comunicación. Ya en un apartado final tenemos lo que es la primera genealogía, que tiene como contexto histórico el pragmatismo estadounidense bajo la propuesta de Charles Sanders Peirce, para continuar con Charles Morris desde el pragmatismo conductista y con Thomas Seaborg en la biología. La segunda tiene como contexto histórico la lingüística de finales del siglo XIX y se identifica con la propuesta de Ferdinand de Saussure. Tercera genealogía, encabezada por Umberto Eco desde Italia, es un intento de integrar las propuestas de Peirce y Saussure. Apunta en la relación posterior de la semiótica con la comunicación. Sus trabajos periodísticos y reflexiones sobre los medios masivos de comunicación serán centrales para el desarrollo de la semiótica y las ciencias sociales en general, y con la comunicación en particular. Cuarta genealogía. Fue la menos explorada en los estudios de la comunicación. Su principal representante es Ludwig Lotman. Se reconoce una fuerte influencia de la escuela de Tartu y el llamado formalismo ruso. Las dos semióticas, para que ustedes comprendan un poco más el cuadro, les voy a explicar la ideología de cada uno. Para Charles Sanders Peirce, él ha sido considerado como el fundador del pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea, entendida como la teoría filosófica de la significación y de la representación. La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación es una forma de terceridad. La relación significa es irreductiblemente triádica y tiene siempre tres elementos: signo, objeto e interpretación. Un signo o representante es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o capacidad. Pero en cambio, para Saussure, la lengua es un sistema en donde todos los términos son solidarios y donde el valor de cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros. Ferdinand de Saussure plantea el signo lingüístico como un proceso mental en el cual el significante y el significado son bioniguos, es decir, el signo es indivisible y tanto el significante como el significado no pueden ser separados. A partir de esto se dice que el signo es como una moneda de dos caras. La semiótica como teoría lingüística. Dice Morris textualmente: semántica es quizás el nombre de más amplia aceptación para la disciplina que estudia los signos. Semiótica. El término que hemos elegido fue empleado por los estoicos John Locke y Charles Peirce. Los lingüistas y los lógicos limitan el nombre de semántica a una parte de todo el campo, o sea, la que trata de los significados de los signos. Por ello hemos empleado la semiótica como término general, reservando semántica para la parte de la semiótica que se ocupa de los significados. Luego demostraremos que la semántica, la sintáctica y la pragmática son las principales subdivisiones de la semiótica. En principio, Morris da el nombre de semiótica a la teoría de los signos en general, pero de hecho el sistema de signos más analizado por la semiótica es el lenguaje humano. El término semiótica, referido al campo lingüístico filosófico, los autores utilizan un contenido unívoco. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. Desde un punto de vista lógico, la definen como la ciencia de los lenguajes artificiales. Ya más alejada de este campo significativo se encuentran otras aceptaciones. Por ejemplo, ha sido empleada para aludir a los intentos de una ciencia unificada, en cuanto toman el lenguaje como manifestación más genuina, o sea, auténtica y sintética de la cultura. Gracias.
Bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerden que para más información pueden consultar las referencias que aquí les dejamos. Muchas gracias.